y por eso le vamos a representar con la letra B de velocidad, de tal, porque es un campo de velocidades. Y vamos a obtener para la rapidez de cambio instantáneo de la velocidad. Esta rapidez de cambio instantáneo es lo que representa la derivada direccional aplicada a este campo de velocidades y lo vamos a evaluar en el punto 422. Nos están dando el vector unitario de esta derivada direccional en términos de los ángulos directores, de dos de los ángulos directores, el que forma con respecto al eje X, el dicho vector U, y el que forma con respecto al eje Y, el vector U, el vector unitario U. Entonces, vamos a calcular la derivada direccional de un vector unitario que nos determina la dirección de esta y de un campo vectorial. En este caso requerimos de la matriz jacobiana de campo vectorial o matriz gradiente o gradiente generalizado, que lo vamos a aplicar al campo vectorial determinado y vamos a multiplicar por la matriz que representa el vector unitario. Las componentes de este vector serán las renglones de esta matriz. Esto nos llevará al cálculo de la derivada direccional. Luego tendremos que evaluar dicha en el punto que nos están dando. Entonces, lo que vamos a hacer para poder obtener la derivada direccional en dicho punto va a ser evaluar nuestra matriz gradiente o matriz jacobiana en dicho punto y luego multiplicarla por el vector dado, el vector unitario dado, y lo que obtengamos ya será entonces la derivada direccional evaluada en dicho punto. Vamos entonces por partes. Obtengamos primero la matriz jacobiana o matriz gradiente. Matriz jacobiana o matriz gradiente. Entonces, para poder obtener esta, lo que vamos a hacer es ir derivando componente a componente del campo vectorial con respecto a las tres variables que intervienen en el campo. Entonces, obtengamos primero la derivada parcial de esa primer componente con respecto a X, luego con respecto a Y por último la derivada parcial de la primer componente con respecto a Z, y así lo haremos con la segunda componente, las derivadas parciales de la segunda componente escalar de este vector con respecto a cada una de las variables, y por último la tercer componente del campo vectorial o función vectorial. Obtengamos las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Esto nos llevará entonces a determinar la derivada parcial con respecto a X de esa primer componente F, sería entonces Y. La derivada parcial de esta componente con respecto a Y tiene el valor de X. Y la derivada parcial de esta componente con respecto a Z es Y. La segunda componente. Derivémosla con respecto a X, derivémosla con respecto a Y y derivémosla con respecto a Z. La última y tercer componente escalar del vector, derivémoslo con respecto a X, a Y y a Z. Ya se obtuvo a la matriz jacobiana o matriz gradiente. Recordemos que cada uno de los renglones representa el gradiente de cada una de las funciones escalares que representan las componentes del vector. Vamos entonces a evaluar la matriz gradiente o matriz jacobiana en el punto que nos están dando como dato, el 4, 2,
B. Entonces, al evaluar dicha matriz en P, tendríamos para una X4 y una Y2 y una Z2. ¿Ok? Entonces, Y es 2, X es 4 y X. El segundo renglón tendría 0, Z2 y Y2. El tercer renglón sería Z2, luego la componente 0 y luego X4. Ya que tenemos la matriz jacobiana o matriz gradiente evaluada en el punto, procedemos a poder determinar el vector unitario que nos dieron. Nos están dando el vector unitario en términos de los ángulos directores. Entonces, recordemos la relación que existe para todo vector con, en este caso, con sus componentes. Esta sería la componente A1 del vector, esta la componente A2 del vector y esta la componente A3 de este vector. Para estas tres componentes del vector, cuando deseamos obtener los ángulos directores o asociarlo a los ángulos directores, alfa sería el ángulo que forma dicho vector con respecto al eje X. Beta sería el ángulo que forma con respecto al eje Y. Y gamma sería el vector que forma con respecto al eje Z. A estos tres ángulos le llamamos los ángulos directores del vector. Por consiguiente, existen los llamados cosenos directores, que son los que nos asocian a cada una de las componentes, ¿sí? Que representan en este caso los catetos adyacentes asociados a los triángulos rectángulos que forman con respecto a los ángulos directores. Pues con respecto a alfa, el cateto adyacente sería la primer componente del vector entre lo que sería el módulo del vector, que en este caso representaría la hipotenusa. De esta forma podemos obtener también el coseno beta, que sería la relación entre la segunda componente entre el módulo del vector, y por último el coseno del tercer ángulo director, que sería la tercer componente del vector entre su módulo. Nos percatamos entonces que cada uno de los valores de los llamados cosenos directores son las componentes de un vector unitario de A, ¿sí? El que se obtiene de multiplicar al vector por el recíproco de su módulo. Entonces, esas componentes del vector son el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma respectivamente. Hay una relación que se da entre los cosenos directores y se obtiene a partir de que el módulo de este vector debe ser la unidad. Entonces, esta relación que cumple con los cosenos directores es que cuando yo elevo al cuadrado en cada una de estas componentes y hago la suma de estos cuadrados, ¿sí?, debe de ser el módulo del vector unitario y por consiguiente debe ser igual a la unidad. Pueden representarlo como la raíz de esta suma de cuadrados igual a 1 o la suma de cuadrados igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Esta es la relación que siempre cumplen todos los cosenos directores asociados a cualquier vector. Y las componentes del vector unitario de dicho vector son los cosenos directores. En este caso ya conocemos el valor que forma el ángulo con respecto al eje X. El valor de alfa sería 60 grados. Y también conocemos el ángulo que forma con respecto al eje Y, que sería beta de 45 grados. Entonces, nuestra única incógnita es el ángulo que forma con respecto al eje Z. Vamos a sustituir los valores conocidos para poder despejar la incógnita. Entonces, tendríamos que el coseno cuadrado gamma va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de 60 grados. Entonces, el coseno de 60 grados es igual a un medio. Entonces, vamos a poner aquí un medio al cuadrado. 1 menos coseno cuadrado de alfa. Si alfa es 60 grados, tenemos el coseno de 60 grados, que es un medio al cuadrado.
Luego también 1 menos el coseno de beta, pero beta es 45 grados, el coseno de 45 grados es 1 entre raíz de 2, o lo que podría ser lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Entonces raíz de 2 entre 2 lo elevamos al cuadrado y este es el coseno de 45 grados. Entonces ya tenemos de esta manera despejado la incógnita. Por consiguiente esto va a ser igual a 1 menos 1/4 menos 2/4. Sí, que es el cuadrado de estos elementos. 1/4 y en este caso tendríamos 2/4. Entonces, teniendo como común denominador al 4, esto sería 4/4 menos 1/4 menos 2/4, 4/4 menos 3/4. Coseno cuadrado de gamma va a ser igual a 4/4 menos 3/4, eso es igual a 1/4. Vamos entonces a decir que esto representa, creo que en este caso esto ya lo tenemos, ya lo evaluamos en el punto, esto ya podemos borrar. El punto ya también lo tenemos escrito de este lado del pizarrón. Vamos a ver. Aquí ya tenemos lo único que falta es el campo vectorial, pero ya tenemos su matriz gradiente, entonces creo ya no necesitará el campo vectorial. Ok, entonces vamos a ver. Esto sería el coseno cuadrado de gamma va a ser igual a 1/4. 4/4 menos 3/4 es 1/4. Por consiguiente, vamos a decir que el coseno gamma es igual a 1 más menos 1. ¿Sí? Puede tomar los valores. Vamos a considerar solo el valor positivo como resolución. Entonces vamos a decir que gamma es igual al ángulo cuyo coseno toma el valor de 1/2. Y esto entonces sería igual a 60 grados. 60 grados. Ahí está. Entonces ya que tenemos el valor de la último ángulo director, ya tenemos el valor de los 3 ángulos directores y por consiguiente ya conocemos el valor de los 3 cosenos directores. El vector U en este caso, que es el que vamos a representar como vector unitario, sería entonces el que tiene sus cosenos directores y este sería coseno de alfa, que es 60 grados es 1/2, coseno de beta, que es 45 grados de raíz de 2 entre 2, y coseno de gamma, que también es 70 grados es igual a 1. Estas serían las componentes del vector unitario que nos proporcionaron como datos. Ya tenemos entonces a la matriz jacobiana o matriz gradiente, conocemos ya el vector unitario y ya esta la tenemos evaluada en el punto que sería también como dato. Entonces vamos a obtener la derivada direccional. La derivada direccional entonces en este caso representa una razón de cambio, en este caso se decía que era la rapidez instantánea asociada a este campo de velocidades. Entonces vamos a ver, esto entonces sería derivada del campo de velocidades, va a ser la matriz 2, 4, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 4, que vamos a multiplicar por el vector unitario U, pero lo representamos como una matriz. El primer componente es 1/2, el segundo renglón sería la segunda componente, raíz de 2 entre 2, y el tercer componente también. Entonces tenemos una matriz de orden 3 por 1, 3 renglones, una columna, y en el caso de nuestra matriz jacobiana decimos que es una matriz de 3 por 3. Recordemos que el renglón columna, los renglones están asociados a las 3 componentes del vector del campo vectorial V, y este 3 está asociado a las 3 variables X, Y y Z que tiene o en función de las cuales está el campo vectorial.
Vamos entonces a realizar este producto de matrices para poder obtener el valor de la derivada direccional. En este caso sería, multiplicamos primer renglón por la columna y quedaría 2 por 1 medio es 1. Esto por esto sería 2 raíz de 2. Entonces, en la primer renglón quedaría 1 más 2 raíz de 2. Este sería entonces el valor del resultado en el primer renglón. Luego para el segundo renglón sería este renglón multiplicado por el vector, quedaría entonces raíz 2 por raíz de 2 sobre 2, pues raíz de 2 más 1, raíz de 2 más 1, raíz de 2 más 1. Y en el tercero y último de los renglones, al multiplicarlo por el vector u o matriz u, sería entonces 1 más 2, 3. Estos serían los resultados de cada uno de los vectores del vector resultante. Lo pueden representar ya como un vector. El vector en realidad sería este. El vector 1 más 2 raíz de 2, 1 más raíz de 2, 3. Y cada uno de estos representa el incremento o la rapidez instantánea de este vector de velocidades con respecto a cada una de las componentes x, y y z. Entonces, en cada una de ellas tiene este incremento, esta rapidez instantánea. El mayor valor se da en la primer componente, este tiene el mayor valor real. Luego, en este caso, sería el segundo, el 3, y por último, este valor sería el valor menor. Entonces, esa sería la rapidez instantánea que se tienen en estas tres direcciones para este campo de velocidades de un fluido. Este es entonces el resultado. Vamos entonces a obtener algunos otros operadores diferenciales aplicados a nuestros campos vectoriales de tres variables. Los operadores diferenciales con los que vamos a iniciar serían los llamados operadores diferenciales o invariantes de primer grado, que son la divergencia y el rotacional. Y vamos a partir de estos, de la matriz jacobiana o matriz gradiente que ya conocemos asociada a un campo vectorial, porque podemos identificar el valor de cada uno de estos operadores diferenciales en la matriz jacobiana asociada a un campo vectorial. Bueno, vamos a colocar entonces los llamados operadores diferenciales con los que vamos a trabajar ahora. Y estos operadores diferenciales vamos a ver que tienen diferentes aplicaciones, utilidades a fenómenos, tanto de la mecánica o de electromagnetismo o dinámica de fluidos. Entonces van a estar siendo utilizados en cualquiera de estas áreas y en muchas otras áreas más. Vamos entonces a estos operadores diferenciales. Llamados los invariantes de primer grado. Los llamados invariantes de primer grado. Son la divergencia y el rotacional. Estos ambos son aplicados a campos vectoriales de tres, generalmente de tres variables,
aunque también podrían ser aplicados a campos vectoriales de solo dos variables. Vamos a iniciar con campos vectoriales en términos de las coordenadas cartesianas x, y, z, y vamos a ver que se les llama invariantes de primer grado porque el resultado que se obtiene al aplicarlos es el mismo si se obtiene a un campo vectorial dado en coordenadas cartesianos o dado en cualquier otro sistema coordenado curvilíneo. Entonces no varía el resultado si se aplica al campo vectorial representado en cualquier sistema coordenado curvilíneo. Se le llama invariantes, vamos a anotar esto, se le llama invariantes pues el resultado es el mismo, no varía. Es el mismo si el campo vectorial está dado en un sistema cartesiano, coordenado cartesiano, o en cualquier otro sistema coordenado curvilíneo. Y la representación del campo vectorial puede ser en cualquier sistema coordenado. Y el resultado, al aplicar el operador divergencia o el operador rotacional, va a ser el mismo. Obviamente el resultado también va a estar en el sistema coordenado del cual estamos partiendo. ¿Sí? Nada más tendríamos que transformar dicho resultado a otro sistema coordenado para comparar que efectivamente estamos obteniendo el mismo resultado. Esa sería la razón por la cual se les llama invariantes. Van a existir invariantes de segundo grado que son los que se obtienen de la combinación de estos. Podríamos nosotros después ver que podemos tener la divergencia de un rotacional, por ejemplo, y la divergencia de un rotacional ya sería un invariante de segundo grado. Vamos entonces a partir de lo que sería la matriz jacobiana de una función vectorial. Entonces tenemos una función vectorial dado en términos de tres variables, que es generalmente como definimos a los campos vectoriales que vamos a utilizar para aplicar en ellos la divergencia o el rotacional. Entonces serían campos de R3 en R3 de tres variables y que nos llevan a vectores en tres dimensiones. Entonces vamos a suponer que tenemos un campo vectorial con estas características y para él su matriz jacobiana, como ya lo hemos visto, sería la siguiente. ¿Sí? La matriz jacobiana o matriz gradiente matriz gradiente, un gradiente generalizado, ¿no? Va a ser entonces aquella que se obtiene de derivar las componentes con respecto a las tres variables. Entonces obtengamos estas derivadas parciales para cada componente y con ella conformamos esta matriz. Ahí está. Esta sería entonces la matriz jacobiana o matriz gradiente. El valor del primer operador diferencial que vamos a mencionar, la divergencia, es lo que sería la traza de esta matriz, es decir, la suma de todos los valores de la diagonal principal.
Entonces la suma de la diagonal principal, suma de los elementos de la diagonal principal. Ahí está. Esos son los elementos de la diagonal principal. Entonces la suma de estos elementos representa la traza. La traza o suma de los elementos, suma de los elementos de la diagonal principal la traza y de esta matriz representa un valor escalar, un número real o una función escalar. Esa función escalar será la que determine el valor de la divergencia. Entonces decimos que la divergencia será este valor. Vamos a contar esta parte. Y vamos entonces a determinar lo que sería la divergencia. Este primero operador diferencial, la divergencia, su notación sería divergencia de un campo vectorial, por ejemplo, va a ser igual a la suma de la derivada parcial de la primer componente f del campo vectorial, la vamos a derivar parcialmente con respecto a este. A este valor escalar le sumo la derivada parcial de la segunda componente de este campo vectorial f, derivada con respecto a él. Luego a este le sumamos la derivada parcial de la tercera componente escalar del campo f, derivándola parcialmente con respecto a la tercera variable que interviene en el campo vectorial. Entonces, esto siempre nos va a dar un valor escalar. La divergencia, vamos a ponerlo así, la divergencia de un campo vectorial siempre es un valor escalar. Este valor escalar puede ser una función escalar y en algunos casos nos da un valor o valor escalar constante. Entonces, ese sería el valor de la divergencia. Siempre un valor escalar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esta suma siempre nos da un número real o una función escalar en términos de las variables x y z, pero una función escalar. Entonces, esa función escalar vamos a ver que puede tomar diferentes valores de acuerdo al punto del campo vectorial donde se evalúen. Es un valor puntual, ¿sí? Solamente cuando toma un valor constante, entonces podemos decir que el valor de la divergencia en todo el campo siempre va a ser el mismo. Si ese valor constante además es el valor cero, entonces se dice que el campo vectorial al cual se le aplicó el operador de divergencia es un campo solenoidal o incompresible, ¿sí? Solo cuando este valor es cero, o nos da cero para cualquier punto x, y, z de nuestra función vectorial o campo vectorial, esto nos da cero, entonces es porque el campo vectorial del cual se parte es un campo solenoidal o incompresible. Entonces vamos a escribir esta información, vamos a decir que el valor del valor de la divergencia es un valor puntual, es decir, vamos a tener diferentes valores, ¿sí? Por lo regular en la divergencia en un campo vectorial es un valor puntual. Y
En este caso, al evaluar la divergencia para cualquier punto, vamos a tener que esta función escalar va a ir tomando diferentes valores. Solo cuando toma un valor constante, se dice que todo el campo converge o converge en la misma medida en cada punto del campo. En todo punto del campo. Si la divergencia de un campo vectorial es igual al escalar 0, se dice que el campo F es un campo solenoidal. Campo solenoidal. Esta terminología también viene de una aplicación que se le ha dado a este operador, a un fenómeno. Entonces vamos a ver, campo solenoidal o campo incompresible. Entonces, esto es lo primero que vamos a decir del operador divergente. Siempre nos da como resultado un valor escalar. Ese valor escalar generalmente es una función en términos de las variables x, y z, una función escalar. Pero si llega a obtenerse un valor constante para la divergencia, entonces, si ese valor constante es 0, se dice que este campo vectorial es un campo solenoidal o un campo incompresible. Vamos a partir de antes de borrar la matriz jacobiana o matriz gradiente, voy a establecer de qué manera llegamos a obtener el rotacional. El rotacional también partiendo de una función o campo vectorial de este tipo, lo vamos a obtener y a diferencia de la divergencia, el resultado al aplicar el operador diferencial rotacional ya no va a ser un valor escalar, sino va a ser un vector. ¿Qué vector es el que vamos a obtener? Pues en el rotacional el vector que se obtiene es el siguiente. Voy a borrar nada más esta parte y eso porque solo necesito la matriz jacobiana para que podamos ver en ella los elementos que nos llevan a obtener al rotacional. Entonces voy a poner aquí el rotacional. El rotacional se obtiene vamos a decir que la notación que utilizamos, vamos a ver otra notación también en adelante, pero primero vamos a ver rotacional aplicado a un campo vectorial. ¿Sí? El rotacional aplicado a un campo vectorial. Lo obtendremos entonces, ¿sí?, de la siguiente forma. Estos elementos que están en el triángulo superior y triángulo inferior de esta matriz, ¿sí?, yo hago la diferencia entre estos dos y será la primer componente del vector resultado. Entonces la derivada parcial de h con respecto a y menos la derivada parcial de g con respecto a z será la componente en y del vector que resulta de aplicar este operador rotacional. La segunda componente podemos verla así. Si consideramos los signos alternados,
Sería entonces la diferencia ahora de estos dos elementos. Vamos a restar a la derivada parcial de h con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a z en j. Y por último, los elementos a considerar serían estos últimos. Entonces tendríamos más la derivada parcial de g con respecto a x, restamos a esta la derivada parcial de f con respecto a y. Y esta sería la tercera y última componente del vector que resulta. Este símbolo menos, lo podemos introducir al paréntesis y entonces solamente cambiaríamos los elementos de esta resta y quedaría entonces de esta manera. Pueden representarlo así. Aquí sería y, luego más, y nada más cambiamos derivada parcial de f en z menos derivada parcial de h con respecto a x en j, ¿sí? Es lo mismo, nada más estoy introduciendo el signo menos dentro de paréntesis y entonces cambio el orden de los elementos y ahora aquí queda igual la tercera componente de este vector. Este es el vector resultante. ¿Sí? El rotacional entonces nos lleva a obtener una función vectorial, a diferencia de la divergencia, que era una función escalar. Esto nos da un vector. Una función vectorial, y en un momento dado, un caso particular, podría ser o un vector de componentes constantes. Son componentes escalares constantes. Un caso en el cual nos lleve a que el rotacional del campo vectorial, pues el vector cuyas componentes escalares son todas constantes. Pero regularmente vamos a obtener una función vectorial. Y esa función vectorial también va a tener que tener un valor puntual, es decir, en cada punto del campo vectorial que nosotros deseamos evaluar para nuestra función vectorial, tendremos un diferente vector. Entonces también esta función vectorial tiene un valor puntual, depende del punto donde se evalúe, tendremos un vector asociado a él. Entonces vamos a colocar esto. Dice el valor del rotacional es un valor puntual. Eso quiere decir que en el punto donde se evalúe tendremos diferentes resultados. Es un valor puntual. Muy bien, entonces ya utilicé a la matriz jacobiana, entonces ya puedo borrar todo esto. Ya pudimos ver cuáles son los elementos delta que conforman al vector resultante. Entonces, ambos valores, tanto de la divergencia, tanto el escalar de la divergencia como el vector que representa el rotacional, los pudimos obtener a partir de la matriz jacobiana o matriz gradiente. ¿Sí? Entonces, el valor del rotacional es un valor puntual. ¿Sí? Puede tomar valores constantes cuando el rotacional resulta el vector nulo o vector cero, ¿sí? Podríamos, este sería un caso de que toma un valor constante, todos sus elementos, nos da cero de este vectorcito resultado. Si es así, se dice que el campo vectorial
F, del cual se obtuvo el rotacional, es un campo irrotacional. Aquel campo que nos lleva un valor en el rotacional 0, o el vector nulo o vector 0, es porque decimos que el campo es irrotacional o campo conservativo. Cuando el irrotacional, cuando el operador rotacional nos lleva a un resultado 0, en un vector 0, es porque el campo es conservativo. Y este campo conservativo, como ya les había yo mencionado, este campo conservativo es porque el campo vectorial, y se cumple que ese campo vectorial al cual aplicamos el rotacional es un gradiente. Un gradiente que se obtuvo a partir de una función escalar. Bueno, entonces el campo, y se cumple que el campo vectorial F es un gradiente. Y existe una función escalar. Miren, para que no haya para que no podamos estar de alguna manera que podamos equivocarnos en que es f vector o f escalar o f función vectorial o f función escalar. En lugar de f voy a utilizar aquí como nuestra función escalar de ahí en adelante, y así ya no va a haber lugar a dudas de que podamos confundir una función vectorial con la función escalar. Entonces vamos a decir de aquí en adelante, en lugar de f, sí es nuestra función escalar. Entonces el campo vectorial f es un gradiente y existe una función escalar phi llamada, como les decía, función potencial. Todo campo conservativo es un gradiente. Y si es un gradiente, existe una función escalar de la cual se obtuvo dicho gradiente. A dicha función escalar le llamamos función potencial. Este término, este concepto lo vamos a seguir utilizando cuando se vea integrales de línea o integrales curvilíneas, que es lo mismo. Entonces, vamos a requerir de nuevo de trabajar con campos conservativos, y cuando esto se dé, vamos a ver entonces cómo poder obtener la función o la integral de línea, perdón, a partir de este concepto de manera más simple. Entonces, esto lo vamos a necesitar más adelante cuando veamos el tema de integral de línea. Ambos operadores diferenciales, tanto la divergencia como el rotacional, tienen otra notación para representarlos, y eso es a partir del operador más. Ambos operadores diferenciales van a requerir partir de una función vectorial generalmente de 3 variables, aunque también puede ser aplicado a funciones vectoriales de 2 variables, pero el común es aplicarlo a funciones vectoriales de R3 a R3. Entonces vamos a anotar vamos a borrar entonces esta parte. Ya decimos, cuando la divergencia nos da el escalar 0, es un campo solenoidal incompresible. Cuando el rotacional nos da un vector 0, es porque es un campo irrotacional o conservativo. Estos elementos, estos términos, hay que grabarlos porque vamos a seguirlos utilizando. Entonces, tenemos que familiarizarnos con ellos.
Vamos a ver, entonces, algunos autores mencionan que ambos operadores solo son utilizados para funciones vectoriales, únicamente, o campos vectoriales únicamente de 3 variables. Sin embargo, hay otros autores que difieren en este término y dicen que pueden ser utilizados también para campos vectoriales de 2 variables. Entonces, pues vamos a ver por qué necesitamos este espacio. Bueno, entonces, los operadores diferenciales o invariantes de primer orden, los operadores o invariantes de primer orden divergente y proporcional se aplican a campos vectoriales de 3 variables que nos llevan a vectores de 3 componentes. Por lo general, digamos eso. Sin embargo, también, y en pocas ocasiones podríamos decirlo, a campos de 2 variables y cuyo vector resultante o a la salida tenemos un vector independiente. Esto sería el menos de los casos. Les digo, hay autores que solo limitan el uso de los campos vectoriales de 3 variables para aplicar estos operadores diferenciales. Sin embargo, hay otros que los aplican. Entonces vamos a tomar esto como la mayoría de las veces campos de 3, de R3 a R3. Ahora, existe otra notación que más bien otra notación para ambos operadores, que es aquella que utiliza el operador nabla, y es más bien como una mnemotecnia, o sea, no mnemotécnica, para poder recordar lo que representa cada uno. Considerando que el operador nabla que se utiliza en el cálculo del gradiente, en realidad es un vector, entre comillas, porque no lo es, esto es simplemente la manera de ir obteniendo las derivadas parciales cuando se aplica a una función. Entonces, cuando el operador nabla lo aplicamos a una función escalar, en realidad lo que estaríamos haciendo es obteniendo para esa función escalar, que tuviera las componentes de la función escalar, tendríamos entonces que tener aquí a f, la función escalar, y entonces estaríamos aplicando el operador nabla a esta función escalar en el caso de un gradiente. Pero el operador nabla como tal lo representamos solo así. Ahora bien, si este operador nabla lo aplicamos a un campo vectorial,
vamos a tener que tenemos la divergencia si utilizamos el producto escalar o producto punto entre ellos. Lo siguiente, vamos a decir que la divergencia, aquí le ponemos que el operador nada, operador nada. Y la divergencia que decíamos que era la divergencia de un campo vectorial F, va a resultar entonces del operador nabla, producto punto o producto escalar con el campo vectorial. Esta notación también la vamos a identificar para representar a la divergencia del campo vectorial F. De manera que cuando decimos que aplicamos el operador nabla al campo vectorial F, usando el producto punto o producto escalar entre ellos, en realidad lo que estaríamos haciendo es decir que tenemos aquí al operador nabla producto punto por las componentes escalares de este campo vectorial, la F, la G y la H. De manera que nos llevaría a un, entre comillas, producto escalar o producto punto, porque repito, esto no es un vector. Pero entonces, ¿qué representa el producto escalar entre dos vectores? Sería la primer componente del vector 1 por la primer componente del vector 2. En este caso, pues no es precisamente un producto, sino hacemos esto. Luego más la segunda componente del vector 1 por la segunda componente del vector 2. ¿Sí? Entonces, más la segunda componente del vector 2, más la tercera componente por la tercera componente. Y esto es lo que representa la divergencia. Entonces, es otra notación usando el operador nabla para poder representar a la divergencia. Bueno, ahora vamos a ver que existe otra notación para el rotacional usando el operador nabla. Y este es que esta es una función escalar o valor escalar. O constante escalar. Y es lo que obtenemos con el producto escalar, un escalar de resultado. Ahora vamos a ver cómo usamos el operador noble en el rotacional. En el rotacional tendríamos que nuestro rotacional, que está aplicado a un campo vectorial F, puede ser representado usando el operador nabla, pero ahora realizando el producto vectorial o producto cruz con ese campo vectorial. Entre comillas, porque esto no es un vector, repito. Entonces, esta mnemotecnia que usamos para poder recordar cómo se representa el rotacional nos lleva a lo siguiente. Tendríamos entonces que este producto cruz o producto vectorial lo obtendríamos si colocamos en el primer renglón a los vectores unitarios y j, incluyendo el signo que lo acompaña, acá. Luego, en el segundo renglón estarán representados los elementos del operador nabla. Y el tercer renglón serán las componentes escalares del campo vectorial al cual se está aplicando. Cuando realizamos este producto, tendríamos nosotros que el resultado va a ser el siguiente. Para la componente mi, realicemos el producto cruzado de estos elementos. Entonces sería la derivada parcial de h con respecto a y
derivada parcial de h con respecto a y menos la derivada parcial de g con respecto a z. Esta será la componente y. Luego, si deseamos integrar el signo dentro del paréntesis, hagamos el producto cruzado al revés, como lo hacemos cada vez que calculamos el producto vectorial entre los vectores. Entonces ahora al revés tendríamos que derivar parcialmente a f con respecto a z primero, y a esto restarle, a esta derivada parcial, restarle ahora la derivada parcial de h con respecto a x. Y así estaríamos obteniendo la componente en j del vector que resulta de rotacional. Entonces, por último, para obtener la componente en k, eliminamos su renglón, su columna, y hacemos el producto cruzado, o en este caso la derivada parcial de g con respecto a x, menos esto, menos la derivada parcial de f con respecto a y. Y esta será la componente en k. Y esto es lo que representa, este es el vector o función vectorial que representa al rotacional. Entonces, esta forma de representarlo es otra notación que vamos a utilizar para representar al rotacional de un campo vectorial. Y esta es una ayuda que nos permite determinar tanto a la divergencia con un producto escalar como al rotacional con un producto vectorial. Uno nos da un vector, el otro nos da un escalar, y en este caso ya tenemos lo que representarían los operadores rotacional y divergencia en cada caso. Ahora bien, ¿qué representa la divergencia cuando la aplicamos y qué representa el rotacional cuando lo aplicamos a un campo vectorial? ¿Qué se está midiendo con con cada uno de estos operadores diferenciales en el caso de un campo vectorial? El campo vectorial puede ir comportándose de diferente forma, como ya lo vimos en los ejemplos de campos vectoriales que teníamos hace un momento. Entonces, cuando esos vectores que conforman el campo vectorial se comportan en un punto, vamos a un punto del campo vectorial para medir en él la divergencia. Y en ese punto vemos que los vectores asociados o lo que podemos ver en ese punto, si lo pudiéramos magnificar hacia ese grandote, veríamos que pareciera que salen de él. Entonces aquí, al momento de calcular la divergencia de este campo vectorial evaluado en ese punto P, tendríamos un valor positivo para la divergencia. Los vectores, cuando vemos cómo se comportan en ese punto, vemos que divergen o tienen una divergencia positiva. Por el contrario, si al evaluar, pudiéramos ver un punto así muy grande del campo vectorial y evaluamos en él o vemos en él cómo se comportan los vectores y pudiéramos ver algo así, entonces los vectores convergen, es decir, tienen una divergencia negativa. De este campo vectorial evaluado en ese punto estaríamos viendo un valor escalar para la divergencia negativa. Recuerden, la divergencia nos da una función escalar y al ser evaluada en algún punto de ese campo vectorial, pues nos va a llevar a un valor de esa divergencia y un valor escalar en la divergencia y evaluado en ese punto. Positiva es que los vectores divergen en ese punto, negativa es que los vectores convergen en ese punto, y si en ese punto, al evaluarla, esa divergencia toma el valor de 0, en ese punto toma el valor de 0,
Es decir, solo en este punto, y para una divergencia, solo en ese punto los vectores ni convergen ni divergen. ¿Sí? No hay ni divergencia ni convergencia en lo que pudiera yo ver en ese punto. Entonces estaríamos hablando que la divergencia es cero, y entonces en ese punto se comporta como si fuera un campo solenoidal, pero solo en ese punto. En realidad F no es un campo solenoidal. Para que fuese un campo solenoidal tendría que ser cero en cualquier punto del campo en el cual se evaluara, o simplemente la divergencia nos lleva a un valor cero constante y ya no importa en qué punto lo podamos evaluar, ese siempre tendrá el valor de cero, esa divergencia. ¿Sí? De lo contrario, si es una función escalar que al evaluarla en un punto nos lleva al valor cero, pues solamente en ese punto los vectores ni convergen ni divergen. ¿Sí? Eso sería lo que estaríamos viendo. Cuando un punto se comporta de esta manera, se dice que ese punto puede ser representar los vectores, en principio los vectores del campo divergen. Y al punto, coma. Y al punto P se le llama fuente, manantial o surgente. Pareciera que de ahí surgen los vectores, de ahí están saliendo los vectores. Entonces, como una fuente, como un manantial o surgente, al punto en cuyo comportamiento de los vectores se da de esta manera, pues pareciera fuente, manantial o surgente. Cuando tenemos esta otra situación, los vectores convergen del campo, bueno, los vectores del campo vectorial del campo F convergen, ya no repito lo mismo por el espacio, los vectores convergen y al punto se le llama sumidero, y al punto se le llama sumidero. ¿Sí? Estos términos también tenían mucho que ver con conceptos a los cuales se aplica este operador divergencia. Por ejemplo, cuando se utilizan en la dinámica de fluidos, entonces pudiéramos tener estos mismos términos utilizándolo en conceptos asociados a la dinámica de fluidos. En este caso, los vectores no convergen ni divergen. Los vectores no convergen o no divergen ni convergen. Los vectores no divergen ni convergen, entonces se mantienen en la misma dirección si los pudiéramos ver en ese punto, y por consiguiente la divergencia tiene un valor de cero para ese punto donde se evalúa la divergencia. Ese sería entonces el caso de la divergencia. Aplicada de nuevo a lo que sería en la dinámica de fluidos, si F representa o el campo vectorial representara las velocidades de un fluido en movimiento, cuando decimos que hay una divergencia positiva, estamos hablando de que esta divergencia positiva representa una razón de cambio en la expansión con respecto al volumen de ese fluido. Entonces, si lo medimos en algún punto del campo vectorial, esas velocidades veremos cómo divergen o cómo hay una expansión con respecto a volumen en ese punto del campo vectorial. Y por consiguiente, si estuviéramos midiendo la divergencia en un punto del campo vectorial que representa las velocidades de un fluido, y se viera que toma un valor negativo,
Entonces, ahí hubo una compresión o se comprimieron con respecto a volumen y en ese punto, ¿sí? Entonces estaría midiendo el término de expansión o compresión de los vectores con respecto al volumen en un punto dado del campo que representa la velocidad de ese fluido. Ahora vamos a determinar cuál sería la interpretación que le damos al resultado que se obtiene de aplicar el operador rotacional cuando se aplica un campo vectorial dado. Se dice que el rotacional es una medida de movimiento, tanto de un movimiento de rotación como de traslación. Es decir, se presentan ambos movimientos en el campo vectorial que se está analizando con el rotacional. Entonces vemos qué tanto se presentan ambos movimientos en un punto dado de ese campo vectorial. Es decir, es una medida de vorticidad, ¿sí? Uno de los ejemplos típicos para representar el rotacional también aplicado a un fluido en movimiento es cuando este fluido se está yendo a través de la coladera de una taza. Entonces vemos cómo el agua va girando hasta que termina por irse. Ese movimiento que va presentando el agua al momento de que se está yendo por la coladera es un movimiento de rotación y a la vez de traslación. En cada punto, si se pudiera medir o si se mide en cada punto de ese fluido en movimiento, podríamos ver que el valor del vector que representa el rotacional irá tomando diferentes medidas y de alguna manera ese vector estará representando que ambos movimientos se están dando en ese punto, tanto el de rotación como el de traslación. Ajá. Entonces, esa sería la manera de explicar cómo o qué es lo que está midiendo el rotacional cuando se aplica un campo vectorial. Vamos a determinar algunas propiedades que presentan tanto el rotacional como la divergencia. Pero por cuestiones de espacio voy a parar aquí y vamos a continuar en otro video.